Hola caminante, bienvenida o bienvenido a Caminos con Sentido, un podcast presentado por Laura Hortal, que soy yo misma, y producido por Slowers. Este es un espacio en el que escucharás reflexiones e historias motivadoras de caminantes muy diversos, pero que tienen todos algo en común, y es que todos avanzan guiados por su corazón. Ya sé que suena muy poético, pero trataremos de bajarlo a la tierra y compartir también pues, pasos prácticos que te ayuden a conectar a ti con tu propio sentido, con la motivación y, por qué no, con la paz interior también. La intención es inspirarte para ser la dueña de tu propio camino. Pues estoy súper contenta de tener aquí a Laura Opazo conmigo. Hola Laura, bienvenida. Hola Laura, muchas gracias. Contenta estoy yo que me hayas invitado. Ay, qué bien, pues me alegro. Laura es divulgadora de moda sostenible, es experta en moda, bueno, apasionada de la moda también, porque además También. te dedicas a divulgar desde distintos lugares, desde su cuenta de Instagram, que es súper accesible, ahí en Laura Opazo la podéis encontrar, desde también un libro que ha escrito que se llama Armario Sostenible, que lo recomiendo muchísimo. Un programa en el canal de casa sobre moda, ¿verdad? Si no me Exacto. equivoco. Y otro de radio, una colaboración en la radio. Yo en radio tengo una sección dentro de un programa que se llama A Media Luz. Es un programa nocturno, que bueno, en radio el prime time siempre es de noche, ¿no? Que es cuando la gente sobre todo escucha la radio, porque la radio acompaña un montón. Y lo que tengo es una sección que se llama Moda en Onda. Y en televisión, bueno, he estado 9 años trabajando en Canal de Casa, presentando diferentes programas de moda, que también tienen su emisión en Latinoamérica a través del canal Más Chic. Y bueno, aunque algunos los he grabado ya hace tiempo, siguen en emisión y siguen en emisión. Y es verdad que ahora el canal está más enfocado quizá a decoración, hacen todavía algo de moda, pero bueno, no estoy activamente con ellos a día de hoy grabando, ¿no? La última vez fue el año pasado y seguro que si me llaman yo vuelvo a colaborar, pero es verdad que la moda la tienen un poquito al margen. Qué interesante. Pues una trayectoria espectacular en realidad, porque yo diría que eres un referente un referente ahora mismo en la moda sostenible, porque además es que es por tu accesibilidad, porque has como juntado el perfil este de influencer, lo pongo muy entre comillas, pues de hacerte Sí, tus fotos con la moda, pero además comunicar desde otro lugar que es súper necesario, desde una parte más enfocada en historia, en cultura, que nos estás ilustrando a todos cada día, enseñándonos cosas, que a mí siempre me parece que es fundamental dejar esta parte superficial de la moda a un lado, ¿no? sí, Entonces, es que yo creo que con la irrupción de las redes sociales, bueno, de Internet en general, que me parece fantástico, ¿no? Porque hoy Internet ha servido para muchas cosas positivas, pero también es verdad que, digamos, ha acompañado tanto esta aceleración del sector que al final, pues claro, el hecho de que una blogger, ¿no? Ya hace una década y media empezase a compartir sus looks, pues era una cosa novedosa, ¿no? Porque cambiaba un poco el discurso. El discurso hasta ahora era que una marca te decía lo que se llevaba. Era como claro, unilateral y en vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Y es verdad que con la irrupción de las redes sociales y de todas las plataformas y bitácoras online, se ha permitido que la comunicación sea bidireccional, ¿no? Que la gente empieza a decir, pues me gusta ese vestido, pero ojalá lo hubiese en verde, o fíjate, esa prenda considero que no sé qué, me gusta esta otra más. Es decir, la gente empezó a dialogar y de alguna manera las marcas empezaron a darse cuenta que, oye, estaban dándoles mucha información interesante para poder crear acorde a sus gustos, ¿no? Entonces, sí. digamos que la información hacerse en ambos sentidos. Eso es lo bueno del poder de las redes sociales. Lo malo, pues que creo que en los últimos años, además,
ya nunca hemos tenido como mucha cultura de moda, hemos tenido mucha información en cuanto a qué es lo que se lleva, las tendencias de moda, pero eso no es cultura de moda, ¿no? Entonces, yo como perfil en las redes sociales, pues empecé a decir, bueno, pues creo que hay una historia detrás de las prendas que es apasionante, ¿no? Y que de la cual no se suele hablar en los medios, sino que se habla de qué es lo que se lleva, pero digo, pues voy a tocarlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque me interesa que la gente también conozca esta parte de la historia, que seamos más a lo mejor ilustrados en cuanto a historia, ¿no? Que al final es interesante, porque las tendencias al final van y vienen, es un invento de la industria para invitarte a consumir, pero sin embargo la historia es un hecho fehaciente, es algo que ha ocurrido y que es interesante conocer, ¿no? Al menos también nos habla un poco de la sociedad, la moda no es un fenómeno que vaya por libre, ¿no? O sea, el porqué del vestido negro, hay un porqué, el porqué del pantalón en la mujer, hay un porqué en un momento determinado, ¿no? Entonces, la gente no lo sabe. No digo que es algo que sea obligatorio saberlo, pero al final es cultura, ¿no? Y te permite también entender el mundo en el que vivimos de alguna manera, porque, como te cuento, la moda no es un fenómeno que viaje por libre, ¿no? Como un verso suelto, sino que acompaña a la historia, acompaña a la sociedad, bueno, en un momento determinado, ¿no? Y te da mucha información. Si tú coges ahora una fotografía de una mujer en los años 20, una flapper, ¿no? La típica americana que iba con sus flecos y su pluma en la cabeza, te evoca alegría, te evoca festividad, aunque no hayas hablado con esa mujer, pero da una sensación por su atuendo, su vestimenta, y bueno, evidentemente eran los alegres años 20, donde parecía que nada malo iba a ocurrir, ¿no? Eso se refleja en la ropa, pero si vas a los años 30, el periodo de entreguerras, ¿no? Entre una guerra y otra, pues las mujeres, ya no es porque el semblante fuese triste, su ropa también era más austera, ¿no? Una austeridad que se veía en que el tejido no sobraba, no escaseaba. Tú veías mucha falda lápiz, que no era por coquetería, no era para que las mujeres mostrasen las curvas de su cuerpo, ¿no? Era una consecuencia de que no había tejido y las mujeres cogían los pantalones de los caballeros que habían ido a las contiendas y de repente pues modificaban un pantalón y lo hacían falda, con lo cual no había vuelo. Claro. Sin embargo, vas a los años 50 y ves la fotografía de una mujer pin-up americana o una mujer europea en los 50 y ves esa silueta que hizo Dior, donde sobra el tejido, hay opulencia, vuelve a haber riqueza, hemos pasado las guerras, volvemos a estar en un buen momento, hay una industrialización, la tercera fase, ¿no? Entonces, todo eso al final es información que te da la moda. Sin embargo, en las 2 últimas décadas, las tendencias han ido tan rápido y realmente no iban acompañando. Sí que acompañan a la sociedad porque todo se ha acelerado en general, pero no realmente, no hay tanto cambio histórico que justifique esa rapidez de las tendencias. Por lo tanto, lo que da a entender es que, bueno, nos hemos desnortado. Es como si se hubiese pasado el piloto automático de rosca y vamos todo el rato sacando cosas y la industria está funcionando un poco así, ¿no? Entonces, yo lo que veía en las redes sociales era esa manifestación, ¿no? De tendencias rápidas, Sí. pero no veía que nadie, por lo menos en ese momento, o a mi alcance, no veía a nadie que hablase de la moda desde otro punto de vista, quizá, no digo tan, cuando usamos la palabra cultura a veces nos da como pereza, ¿no? Yo no quería enfocarla desde esa perspectiva, quería hablar de moda, pero quería hacerlo de una manera amena, cercana, agradable y sobre todo dije, bueno, pues voy a intentar apoyar también firmas de autor, no solamente de moda sostenible per se, que lo hagan todo perfecto, no, porque es muy complicado y no todas las marcas lo pueden hacer a nivel 360, ¿no? Pero voy a intentar apoyar a aquellas marcas cuya intencionalidad sí sea esa, voy a apoyar sobre todo a las marcas españolas, no digamos que no cierro las puertas a marcas de fuera, que también he apoyado cuando lo he considerado, ¿no? Pero sí apoyar, pues a lo mejor un poco más el diseño español, porque sí que es cierto que la moda que preponderaba en los últimos tiempos era la moda low cost, que al final lo que hace es replicar modelos de las grandes pasarelas, la creatividad donde está. Y lo bueno de los diseños de autores es que vuelve a poner en valor la creatividad de los creadores, que se fabrica a un nivel pues muchísimo más próximo, más cercano, ¿no? Utilizando también y empleando a gente a nivel nacional y todo eso me parece muy interesante. Y bueno, lo que pasa es que es verdad que muchas veces, ahora ya no, pero al principio, cuando yo empecé a observar esto, veía que esas marcas quizá flaqueaban un poco en la parte visual. Entonces dije, bueno, me voy a tener que exponer haciéndome fotos, ¿no? Para mostrar otro tipo de influencia diferente, ¿no? Es decir, hay gente influenciando, utilizando pues, ropa de las grandes marcas low cost, pues yo tengo que dignificar aún más y esforzarme quizá más con la imagen, porque es la parte quizá lo hacen todo bien, son marcas que lo hacen genial, que tienen modelos muy bonitos, pero donde quizá falla un poco, o sea, la parte visual, entonces a mí me supone un esfuerzo y es donde yo pues antes trabajaba con Miguel, un fotógrafo maravilloso, ahora trabajo con Carlos y entre los dos intentamos hacer propuestas visuales bonitas, pues para también hacer más atractivo, ya el producto en sí es atractivo, pero darle un poco ese toque, ¿no? También personal
parte. Así que bueno, esto es un poco el papel que yo ejerzo en redes, pero vamos, que quizá a mí lo de influencer me viene grande. Te agradezco el piropo, ¿no? De decir, bueno, Laura, tal, pero soy pequeñita, ¿no? Todavía no tengo tampoco hay tantos seguidores, ni mucho menos. Bueno, pero tienes tu influencia, ¿eh? A ver, que ni siquiera la palabra influencia, persona de influencia, me gusta muchísimo porque, bueno, ¿hasta qué punto es influenciable la gente? Eres Claro, yo lo que una siempre he dicho, divulgadora. Me gusta divulgadora más, que es como claro, te yo es que, por presentas. ejemplo, lo que creo es que primero las personas que siguen mi red social, que me siguen en Instagram, es gente poco influenciable, para empezar. Es gente que tiene pues, una personalidad, a lo mejor quizá por edad. No digo que la gente joven no tenga personalidad ni las ideas claras, pero yo misma tengo que reconocer que tampoco soy la misma mujer ahora con 39 años que cuando yo tenía 20. Lógicamente, mi Totalmente. criterio actualmente es mucho más sólido y es menos influenciable porque tengo las ideas más claras, sé lo que quiero, lo que me convence y lo que va conmigo. Entonces, claro que yo no tengo gente que siga mi red social, no es gente fácilmente influenciable. Hay marcas que me dicen, te doy un código de descuento. Primero, no es gente que funcione por impulso, es gente que madura más y razona más una compra en un momento dado. Entonces, a mí dar un código corriendo ahí en una story, lo puedo hacer, sí, no va mucho conmigo, no va conmigo, porque además Sí. lo puedo compartir, a veces no me importa hacerlo y demás, pero considero que la gente que le gusta leer mi contenido tiene la suficiente capacidad y personalidad para decir, me ha gustado, y igual no lo compro ahora, pero me quedo con la copla y a lo mejor de aquí a un mes o cuando lo necesite lo va a comprar, lo va a adquirir, porque a lo mejor bajo mi criterio sí le interesa o le parece que hago un buen filtro, ¿no? Porque es verdad que hay gente que me dice, oye, es que no conozco muchas marcas o háblame de marcas o tengo que pendiente, tengo una carpetita, ¿no? De marcas de moda sostenible y demás y voy actualizándola, tengo que hacerlo con un poquito más de ahínco, porque es verdad que la gente y lo quiere ahí como archivo. Entonces sé que así funciona mucho mejor, ¿no? Pero yo respeto pues a la gente que me lee, porque al final, pues eso, no considero que la gente sea una tarjeta de crédito con patas, es gente que Claro. tiene evidentemente su criterio y ellos deciden, al final ellos tienen la última palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Tratarlos como personas inteligentes. Bueno, Es que tratarnos lo a todos son, como claro, personas inteligentes que como lo lo que somos son. y con un criterio propio. Y yendo a esto del filtro, ya que has mencionado, quería preguntarte cuál es tu filtro para poder ponerle a una marca la etiqueta moda sostenible. Bueno, yo no reparto aquí carnets, o sea, yo no No, considero que reparte lo sé. carnets a las marcas, entonces, pues no, a veces, mira, tiene que ser algo que vibre conmigo. Es como un flechazo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues me gusta cuando una marca se pone en contacto conmigo, pues meterme en su, si no tiene web, si tiene web en su web, si no tiene, pues en sus redes sociales y ver un poquito, pues información, ¿no? Ver qué me están contando, qué me transmite, no solamente sus diseños, obviamente, sino su filosofía, que al final es lo que yo voy a comunicar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues me fijo un poco en qué valores tiene, si van alineados con lo que yo quiero promover o lo que a mí me gusta divulgar. Y bueno, pues que no sea todo agua de borrajas, ¿no? Ya sabemos que dentro de la sostenibilidad hay muchas marcas que pues no cuentan las cosas de una forma muy transparente o lo cuentan parcialmente. Alguna vez me la han colado, tengo que decir, ¿eh? Porque Bueno, bueno, yo investigo, pero también la transparencia no, yo por mucho que cabe, ¿no? Si tú no me das la información adecuada o me la das muy sesgada, pues ahí, pues bueno, llega un momento que mi capacidad de investigación tiene un límite, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, yo tengo que sentir es un flechazo y sobre todo que la filosofía vaya acorde conmigo y ya con eso creo que, bueno, y sobre todo también que sea un producto que me guste, porque es verdad que muchas veces me han escrito pues marcas y demás y pues a lo mejor no me gusta, yo tampoco soy un todo me lo pongo ni todo lo claro. llevo, o sea, tiene que ir acorde a mí, ¿no? Y a fin de cuentas, pues también filtro porque no me gusta que todo mi contenido, ni muchísimo menos, creo que haya un equilibrio, que haya un 60-40, ¿no? Y que siempre, si yo voy a hablar de tu marca, no lo voy a hacer desde la perspectiva hipercomercial, es decir, voy a hablar de tu marca, pero voy a aportarle un valor añadido al lector, que cuando lo esté leyendo conozca algo interesante. Por ejemplo, cuando yo subí el post de Slowers, Sí, sí, hablando de la bufanda, quise hablar un poco de la lana vegana, ¿no? Y aportar esa información y mucha gente me dijo, no tenía ni idea de esto, ¿no? Entonces, me estás hablando de una marca, pero me estás hablando de esa marca dándome un valor añadido. No es subo efectivamente. una foto con el tal y etiqueto que lo puedo hacer. Sí, Oye, hay gente que lo hace así, pero creo que entonces perdería un poco la función que yo quiero tener, ¿no? Que es eso, divulgar, como tú has dicho, y que la gente siempre que me lea, porque mira, seguir un perfil en redes es tan fácil como dejarlo de seguir. Hay muchísima gente en Instagram creando contenido o, bueno, subiendo sí. fotos al menos.
Y si alguien se toma la molestia ya de leerme, que yo suelto tochos, tú ya lo sabes, Laura, yo no soy muy sintética, yo suelto ahí mi rollito de información, intentando hacerlo ameno, por supuesto, pero si alguien se toma la molestia, además, no solo de leerlo, sino de escribir, que eso es algo muy valioso, ¿no? Porque, bueno, en términos marketingianos te sube el engagement, ¿no? El tirón, digamos, con la aplicación y con la gente que te sigue, te hace más visible. Pues yo valoro mucho que la gente comente cuando yo he subido una foto, ¿no? Y que además comente en relación al texto, no que te ponga una sonrisa o algo así sin más, ¿no? Y es gente que está valorando el contenido que tú has creado y para mí eso merece la pena porque, hombre, a mí buscar contenido, redactarlo, hacerlo sencillo para leer en redes, porque no puedes poner ahí un libro entero, tienes que hacerlo como muy tuitero, ¿no? Contar como puntos así como, pues eso me lleva un buen rato, me lleva bastante rato. Entonces, bueno, pues que la gente lo valore y que se lleve un aprendizaje con eso, ese valor añadido, y además lo hago vinculándolo con una marca con la que esté colaborando, creo que es ahí donde ganamos todos, ¿no? O sea, la marca de mi mano está divulgándolo, porque al final lo estamos haciendo juntos, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me gusta hacer y creo que a la gente es lo que espera cuando se mete en bueno, no sé que yo me equivoque, ¿no? Pero lo que veo que a la gente le gusta y me lo valora. Sí, pero sí, se valora eso y se valora también el filtro. Vuelvo a repetirlo, pero claro, cuando tú estás enseñando una marca, casi siempre tiene unos criterios que, bueno, que estás seguro o casi al 100% seguro de que no es fast fashion. Claro, Eso, pues, no, lógicamente, claro, hay lógicamente. unos valores. Sí, Sí, a ver, es que hay muchas marcas y si te soy sincera, yo no vivo de esto. O sea, yo tengo mi trabajo de lunes a viernes, yo soy autónoma, tengo mis clientes, ¿no? Y las redes sociales es una parte, obviamente. Y yo tengo libertad editorial porque lógicamente no vivo de mi red social. Si yo tuviese que vivir de Instagram, pues a lo mejor levantaba más la mano, porque, oye, pues hay que pagar facturas, ¿no? Y a veces hay una cosa que me dijo una vez una persona y dije, me gusta y no me gusta esa frase, o sea, los principios no dan de comer. A mí mis principios para mí son importantes porque es lo que me convierte en lo que yo soy. Pero es verdad que, claro, hay momentos en la vida en que pasas hambre o tienes que pagar facturas y, oye, a lo mejor dices, pues tengo que pasar por aquí. El tema es que yo teniendo un libro publicado y, digamos, haciéndome un hueco en el sector, creo que no puedo o no debo vincularme a según qué cosas. Y ahora, a lo mejor alguien mucho más purista hace un repaso de mi red social y dice, pues no entiendo cómo... Bueno, las opiniones son muy libres, ¿no? Y cada uno decide lo que quiere. Yo lo hago siempre acorde a lo que creo que, bueno, va conmigo o le puede gustar a la comunidad, que habrá veces que me pueda equivocar, no soy infalible, sí. pero lo que yo intento es tener siempre libertad editorial, porque al final yo no vivo de mi red social, eso me permite elegir las marcas con las que colaborar, me permite pues llegar a acuerdos con ellas, ¿no? Pues para poder también sufragar, obviamente, el trabajo de Carlos. Al final yo trabajo con una persona a la que yo sí que tengo que pagarle. Entonces, Claro. él hace unas fotos muy bonitas y él vive de su trabajo. Y como yo lo valoro y quiero que sea sostenible para todos, pero también para mí y para él, pues al final, pero bueno, sí tengo libertad, que eso es lo que hace que yo pueda comentar con honestidad, porque yo veo perfiles que a lo mejor hoy te hablan de algo sostenible y al día siguiente están subiendo tutoriales o hauls, como le llaman, ¿no? De Shein, que es una marca china, ¿no? Entonces, claro, yo a veces me quedo un poco sorprendida porque digo, no sé, me chirría, ¿no? A mí. Sí. Cada uno que haga lo que quiera, pero a mí me chirría, entonces no tendría sentido que yo hiciese eso. Además, he publicado un libro, de alguna manera, para mí es una responsabilidad también y por eso ese filtro, ¿no? Sí, yo conozco lo duro que es el tema, ¿eh? Porque con Gansos Salvajes sí que quería, bueno, la idea era vivir de eso y Sí. yo al final acabé súper quemada porque cada día perdía muchas oportunidades diciendo que no, queriendo ser muy purista y era un tema muy difícil. Creo que ahora menos, pero es que los años estos de la sostenibilidad han sido años de mucha rapidez. Es que tú fuiste una pionera, entonces en el momento en el que tú empezaste con Gansos Salvajes, quizá era demasiado inmaduro el mercado. Lo Ahora era, es lo verdad era. que hay muchas oportunidades. Yo también lo he notado en mi Instagram. A mí antes no me miraban ni de reojo y ahora me escriben marcas para colaborar que yo digo, uy, Sí. ahora intereso, ¿no? Y es porque lo que pasa es que hay mucho oportunismo también. También te digo, yo tampoco soy tan purista porque yo misma he sido una gran consumidora y yo he tenido que hacer una catarsis personal y un cambio, y mi cambio ha sido gradual. Yo no he cambiado de la noche a la mañana, entonces entiendo que las marcas, a ver, hay marcas a las que se les puede exigir o presuponer que la velocidad digamos, de adaptación la podrían haber hecho con un poquito más de ritmo, pero hay otras que no. Entonces,
pues yo también, quiero decir, intento ser laxa, pero dentro de unos límites, lógicamente. Entonces yo no soy tan ultra, digamos, purista, ¿no? Digo, bueno, pues con calma, o sea, yo igual que tal, pues entiendo que una marca igual no lo hace absolutamente todo perfecto. Tienes esta parte mejorando y esta parte que sí, que ya la consigo implementar y me parece interesante. Entonces, por ahí sí me gusta, ¿no? Entonces tampoco por eso no cojo marcas ultra, bueno, aparte que hoy por hoy una marca que sea 100% sostenible, sinceramente creo que no existe, ¿no? O sea, Esto te iba a la decir. perfección y la pureza. Entonces, bueno, pues... Sí. Mm. Sí, eso te iba a decir, que perfecto es imposible. Es la perfección en la que podemos, en el marco en el que nos podemos mover, teniendo en cuenta que todos usamos recursos comunes para crear un producto, por muy orgánico, por muy hecho aquí, por muy... Lo No, y sostenemos que tu coherencia no puede convertirte en infeliz. O sea, hay una frase que es, el día que deje de efectivamente, ser coherente, empezaré a ser feliz. sí. Porque a veces queremos ser tan coherentes, tan estrictos con nosotros mismos, que oye, a ver, haz lo que mejor que puedas. No se trata de que lo hagas perfecto. El otro día una chica me decía, jo, yo reconozco que, bueno, esto es muy discutible, ¿no? Pero decía que por recursos que solo podía comprar fast fashion, ¿no? Que es como, bueno, a ver, también esta segunda mano. Hay otros, pero yo no tengo ni por qué aleccionar a nadie, ni tengo por qué Sí. juzgar a nadie, ¿no? No me gusta desde el juicio, no me gusta trabajar con la gente. Entonces yo le decía, bueno, pero cuidas las prendas que compras, las honras al menos. Es verdad que la forma en la que están fabricadas es muy cuestionable, porque no solamente hablamos de medio ambiente, sino de personas que están trabajando detrás. Pero si tú eres una persona que lo que compras lo cuidas, lo tratas con respeto, intentas comprarte prendas dentro de la mala calidad que te ofrezcan, pues la mejor calidad posible e intentas alargarlo con un buen cuidado, pues es lo mismo que alguien que compra algo, cuando llega a casa lo tira al suelo y como es barato, pues mañana me compro otra cosa. O sea, es decir, entonces, claro, me decía, es que me daba mucha vergüenza, pero claro, yo, porque me conoció, ¿no? Y como que le daba vergüenza decirme, oye, yo es que mira, tal, que mira, yo no te juzgo. Para empezar, parto de una postura así, porque cuando alguien juzga, aleja. Sí, Y entonces la gente, en vez de querer a lo mejor acercarse a algo, ¿no? Y yo, mi libro, por ejemplo, no va dirigido a gente que le interese la sostenibilidad. Esa gente ya está concienciada. No es que claro, no me interese. claro. Me interesan las niñas que en YouTube enseñaban armarios que eran habitaciones. Lo de, te voy a hacer un house tour, ¿no? Y te voy a enseñar. Ese es el tipo de lectora que yo quiero que lea mi libro. ¿Por qué? Porque es la más difícil, la más difícil de llegar. Son las que se han educado en esta cultura del consumo bulímico. La gente que ya está concienciada, me encanta que también lea mi libro y lo valore, por supuesto, pero creo que esa es gente que ya parte de una actitud crítica, de parte de una posición y de una postura en la que, bueno, yo no le voy a abrir tanto los ojos, o quizá no es que sea mi función abrir aquí los ojos, ¿no? Pero sí ilustrarte un poco más en esto de la moda sostenible. Sí. Quizá me interese mucho llegar a ese tipo de perfiles, ¿no? De niñas que hasta hace nada subían un look cada semana nuevo de Zara, te hacían un tour por su tal y se habían, digamos, despersonalizado incluso a ellas mismas, ¿no? Porque en el momento que tú estás consumiendo a ese nivel, algún problema tienes que tener. Con tu identidad personal, no tienes una conexión real con tu foro interno, es decir, ahí hay algo, porque cuando hay una bulimia tal de consumo, ahí hay un problema que es la oniomanía, que es la adicción a las compras, cuando te significa solo por consumir, ahí hay un problema. Entonces, el poder servir o ser útil para una persona que está en ese punto, para mí es una gran satisfacción, ¿no? Que puedan leer el libro y que les pueda ayudar. Y entonces creo que hay que hacerlo desde la cercanía, desde la humildad, no desde el juicio de, pues es que deberías de sentirte avergonzada o tal. No, No, o, no, hombre, es muy fácil. Todas nos consideramos feministas, pero a ver, en el momento que compras una prenda fabricada de forma low cost, donde hay 40.000 mujeres, incluso niños en algunos casos, ¿no? Trabajando de forma inefable, pues perdona, pero no puedes decir que eres feminista y salir a bueno, manifestarse con jersey morado, made in Bangladesh. Entonces, claro, pero ¿qué hago yo? Te lo digo y soy agresiva contigo y me pongo así un poco a darte lecciones de moralidad o qué cojo va. y te lo trato de explicar de otra manera, ¿no? Entonces, porque yo he visto en ciertas actitudes de personas ese tipo, ¿no? de forma de confrontar y creo que no funciona. Entonces, mi libro intenta ser amable, yo en redes doy esa perspectiva, ¿no? Porque lo que pretendo es tender una mano, no señalar con el dedo. Sí. No, es que no va a funcionar además, pero es que no, no sé cuál es, en fin, que sí, que la manera es que no es esa. Si entras juzgando, criticando, no va a funcionar, está clarísimo. Y no es una manera de relacionarse con el otro, pero ni con uno mismo.
porque Eso allá es. donde yo quería ir, al proceso, ¿cómo llegas tú a la moda sostenible? Porque sé que tienes una historia interesante y ese proceso es el que es igual hacia adentro que hacia afuera. El tomarlo con paciencia, el saber que vas a equivocarte, el saber que es un camino, el saber que un día, hasta yo que llevo 10 años, un día vas y te compras un vestido en alguna parte, pues porque estás en la playa y estás en no sé dónde, bueno, o te regalan algo y no dices, bueno, pues me lo voy a quedar, ¿sabes? Eso mis hermanas típicas. Claro. No pasa nada, lo importante es darle el valor que tiene, hacerlo durar, son muchas cosas, hay muchísimo, y tratarse con amabilidad, pero ya me lío a hablar. Tu camino, tu proceso, ¿cómo llegas a la moda sostenible? Cuéntame. Madre mía, pues mira, es un camino, un proceso y precisamente empieza hace, pues te diré, quizá en el 2000, es que siempre me pierdo en fechas, vamos a ver, 2013-2014 yo me daba cuenta, un poco antes quizá, yo me daba cuenta que no, que era una persona que, pues bueno, que de alguna manera me desahogaba consumiendo, ¿no? Yo trabajaba además en el centro de Madrid, en una revista de moda, Harper's Bazaar, y a los mediodías, pues lo que solía hacer era salir con compañeras a que nos diera la fresca. Salíamos a la calle y demás, teniendo muy cerca en ese momento pues la calle Foncarral, Gran Vía y, bueno, pues sus consecuentes tiendas, ¿no? Y es verdad que acababa comprando bastante ropa, pues por comprar, por hacer algo, ¿no? A mediodía, la típica tontería de vamos a dar un paseo y nos vamos a meter aquí. Entonces yo me daba cuenta que llegaba a casa y decía, pues si yo tengo esto casi igual en el armario, por favor. Volvía a devolverlo y me sentía un poco absurda, ¿no? Decía, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Y me di cuenta de alguna manera que lo hacía porque, bueno, era estrés, era una forma de canalizar el estrés. A mí la prenda me daba igual. En el momento que la compraba me sentía aliviada, pero cuando me desprendía de ella porque la iba a devolver me sentía más aliviada todavía. Era como un círculo vicioso muy tonto, muy absurdo, ¿no? Luego me di cuenta además de, bueno, yo me levantaba por las mañanas y justo mi cama daba enfrente del armario, ¿no? Entonces creo que no es muy bueno para el feng shui porque el armario tiene un espejo, pero bueno, era la casa de mi ex. Y el caso es que, bueno, que veía todo aquel armario atestado de ropa, me acuerdo de esas reflexiones por la mañana, cuando estaba en vigilia, pensando, madre mía, cuánta ropa, y visto peor que antes. Si yo cuando iba al instituto tenía 4 trapos, pero 4 trapos literales, y como los mezclaba un montón, me daba como para ir como 2 semanas y media, porque lo tenía como contado, como que diferente, ¿no? Y de repente decía, pues, ostras, pues sí, yo con todo lo que tengo, hay cosas que ni veo, ¿no? Porque están como sepultadas. Y Claro. me empezó a generar desasosiego y fantaseaba con la idea de, ¿y si me deshago de todo y me quedo con lo esencial? Pero claro, nunca la llegaba a hacer porque pensaba, jope, me siento mal, yo que con toda esta ropa lo que hacía sí, es verdad que había rachas, ¿no? Donde me deshacía de cosas regalándose las amigas o donándolas, ¿no? Por internet. Yo no lo tiro.org, que era una página donde tú podías a lo mejor hacer el donativo, incluso vendiéndolo a través de Wallapop o lo que fuera. Pero bueno, yo al mismo tiempo era como, a ver, no quiero quitarme, o sea, no me va a aliviar. Yo sentía que quitándomelo de encima el problema, no me iba a sentir mejor. Yo sabía que tenía un problema y que no era cuestión de deshacerme de la ropa, ¿no? Sabía que tenía un problema, pero no sabía en ese momento cómo abordarlo. ¿Qué pasa? Bueno, yo me emancipo, digamos que dejo mi relación, me voy a vivir sola, me voy con todas esas maletas llenas de ropa a mi nueva casa y bueno, ya empieza como a acentuarse esa preocupación, ¿no? Empieza a agobiarme y empiezo a pensar cómo puedo utilizar mi trabajo, porque yo entonces, en paralelo te contaré que trabajaba también en Canal de Casa, presentando programas de moda. ¿Y con qué programa empiezo yo en Canal de Casa? Pues con uno que se llamaba Moda Reto. Moda Reto era un programa en el que me daban 50 euros, me decían, tienes que vestir a una persona de arriba abajo con este dinero, ¿no? Entonces, claro, yo recorría tiendas de segunda mano, tiendas low cost, mercadillos, o sea, me recorría toda España visitando tiendas de todo tipo para vestir a una persona. Yo conseguí hacer looks por 35 euros con zapatos y con bolso incluido. Vale, entonces, claro, yo ya ahí me empezaba a sentir mal, en plan, ¿cómo puede ser que yo le vista a una persona por tan poco dinero? ¿Cuánto cuesta si hay margen de beneficio cuando a mí me lo venden? Entonces, claro, yo empecé ya entre lo que te cuento a nivel personal, ¿no? Que sentía un vacío interno, que sentía bueno, que de alguna manera tenía un problema y que lo estaba canalizando con el consumo, sentía que tenía demasiado y que no era feliz y que además incluso vestía peor que antes, ¿no? Y que además me había perdido, tenía como menos identidad estética. Yo cuando tenía menos ropa y recuerdo que me compraba con el dinero que yo tenía más jovencita, lo que podía permitirme, elegía muy bien aquello que iba conmigo, me representaba, pero de repente mi armario era un crisol de las tendencias y yo decía, pero esta no soy yo, ¿esto qué es? Esto es, ya no tengo mi rollo, yo tenía mucho rollo y de repente no lo tenía, ¿no? Era como, lo he perdido porque me he prostituido, me he vendido a las tendencias. Y luego, como te cuento,
pues nada, yo empecé como a inquietarme, a decir, oye, además en mi programa de tele, que funcionó fenomenal y demás, hice 2 temporadas, no me gusta lo que estoy haciendo, y entonces empecé a proponerle al canal hacer otro tipo de contenidos, me los aceptaron. Y bueno, no quiero hacer ya estos contenidos y no van conmigo, no quiero promover esto. Entonces empecé a proponer otro tipo de contenidos. Y en paralelo me acerco un día a una ONG cerca de mi casa porque me metí en Google en plan, pues me puse a buscar información de cómo podía yo utilizar mi capacidad en los medios y demás, pues para comunicar otro tipo de moda. Porque igual que había comunicado una moda de vístete por menos de 50 euros, yo ya no quiero comunicar esto, me horroriza. O sea, no quiero esto, no quiero crear monstruitos, quiero ir por otro lado. Entonces me acerqué a SETEM y ellos llevan a España la campaña de ropa limpia. Sí. Y me animaron a hacer un justo, o sea, yo llegué en el momento adecuado, llego allí, me sacan un folleto y me dijeron, mira, pues justo hay un curso aquí en Madrid, es gratuito, tiene lugar dentro de 2 semanas y bueno, pues prueba a ver, a lo mejor aquí puedes aprender un poco más de esto y cuando sepas esto lo puedes empezar a promover o empezamos a ver cómo podemos trabajar. Apliqué, me cogieron, era un curso gratuito de 10 días maravilloso, o sea, nos dieron unas lecciones magistrales y esto fue en el 2017 y entonces a partir de ahí digo, vale, pues lo que voy a hacer es en el canal donde trabajo, cuando haya que elegir marcas o espacios donde grabar, intentar que sean pues artesanía de vanguardia, Made in Spain, o sea, o marcas con cierto compromiso social y medioambiental, y a través de mis redes sociales voy a intentar también dar cabida a este tipo de contenidos. Entonces, a partir de ahí, empecé como a utilizar la televisión y mi Instagram en paralelo. Y luego, bueno, pues hace 3 años, 3 años y medio, o por ahí, empecé en la radio, con una sección que se llama Moda en Onda, donde también pues cubro este tipo de contenidos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco fui sembrando, y bueno, todo ese curso a mí me abrió muchísimo los ojos para aprender a saber qué era la sostenibilidad, qué era la moda sostenible, qué es lo que convierte a una marca en una marca que trabaje en esa dirección circular respecto a una que lo hace en dirección lineal, ¿no? Con el antiguo paradigma. Y a partir de ahí empecé a comprarme un montón de libros, a informarme, porque claro, era como me iba a la biblioteca y demás, yo quería saberlo todo, ¿no? Pero es verdad que no encontraba la información de una manera, digamos, muy organizada. Yo venía del sector y incluso a mí me parecía a veces confuso. Entonces pensé, si para mí es confuso la gente que ve los programas donde yo trabajo o la gente que me escuche en cualquier lado, igual no se entera ni de la misa a la media. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es traducir todo esto en un lenguaje asequible y voy a crear un librito. Entonces me puse a escribir, digamos, un libro para subir en mi página web. Un librito. Un librito de 50 páginas. ¿Qué pasó? Que justo en ese impasse, cosas de la vida, yo creo que la vida es mágica a veces, me escribieron desde Planeta. Porque ya me habían escrito de otra editorial antiguamente, proponiéndome un libro tipo como el que tiene Dulceida, de su estilo. Y yo les dije, mira, yo no tengo un estilo tampoco que sea la bomba y tampoco es un libro que yo quiera escribir. Creo que mi estilo no le importa a nadie y no quiero escribir un libro desde ese ego, ¿no? Entonces, al final, nos salió aquel proyecto y de repente me escriben desde Planeta, ¿no? Y me dicen, mira, hemos visto tu contenido en redes sociales. Casualmente yo estaba etiquetando, usaba hashtags, digo, mira, tiene su utilidad. Y había estado etiquetando como moda sostenible y demás. Entonces, claro, me encontraron. No era era de las pocas que estaba haciendo este tipo de contenido. Y entonces me dijeron, nos gusta mucho cómo escribes. Creemos que no tenían ni idea de que yo trabajaba en tele, no habían indagado tanto. Lo que habían era visto mi perfil en Instagram. Sí. Y entonces me dijeron, nos gustaría mucho saber si estarías interesada, porque vemos que escribes, que tienes pues una capacidad de comunicarte muy, muy buena. Y entonces dije, pues casualmente yo tengo un proyecto en paralelo, voy a sacar un libro, pero claro, me lo autoeditaba yo y era para que la gente lo descargara gratuitamente en mi página web. Sí. Lo iba a lanzar al día siguiente, ya lo tenía maquetado, o sea, es que tal cual te lo cuento. Madre y entonces nada, pues llamé rápidamente a los chicos, por favor, no lo subáis a la web, que me han escrito de Planeta, no sé si llegaron a un acuerdo o no, pero por el momento no lo subáis. Entonces pasé a los de Planeta mi esqueleto, digo, esto era lo que yo tenía previsto, y me dijeron, vale, pues dale una vuelta más, nos lo pasas, y al final me aprobaron el proyecto y ya fui para adelante. En paralelo, evidentemente, yo con todo esto que te cuento, ¿no? De hacer este curso de sostenibilidad, de moda sostenible y demás, lleva cambiando progresivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo fue tener esta oportunidad libre y me sentí un poco farsante, era como, ay, pero si yo todavía no soy una persona que lo haga perfecto, ¿cómo voy yo a escribir un libro sobre esto, no? Entonces el libro para mí fue un viaje personal, porque yo lloré mucho escribiendo ese libro, porque claro, yo escribía el libro y me sentía muy feliz por la oportunidad, ¿no? Pero mal por otro, porque yo sentía que yo no era perfecta, que yo no lo estaba haciendo bien. Impostora, y entonces ahí es cuando sale la impostora, ¿no? Claro, sale ahí el síndrome de la impostora, ¿no?
Y ahí fue también cuando dije, no, Laura, no te hables a ti a sí misma, o no te hables a ti misma así, perdón, no tiene ningún sentido, nadie es perfecto, te han dado esta oportunidad, intenta hacerlo lo mejor que puedas, transmítelo de esta forma y adelante como los de Alicante. Y así fue cuando, bueno, pues escribí Armario Sostenible, fue precioso, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistar a muchísima gente que considero que podían aportar algo muy interesante al libro. Y nada, y bueno, la verdad es que contenta, pues porque no hay semana que no me escriba alguien a través de las redes y me diga, pues desde marcas, ¿no? Pequeñitas que van naciendo o gente, pues simplemente como consumidor, ¿no? No me gusta usar esa palabra, pero sí como persona, ¿no? Que me escriben y me dicen, oye, he leído tu libro, me ha abierto un mundo, me ha encantado, me da igual que lo compren, lo cojan en la biblioteca, o sea, me da igual que lo hayan leído, para mí es importante, digo, que me da igual la vía, ¿no? Que hay gente que me dice, lo coge en la biblioteca, y yo, pues perfecto, sí, no pasa Claro, nada, no, la editorial preferirá que lo compres, me da igual, lo importante es que cale el mensaje, ¿no? Y me hace especial ilusión, sobre todo cuando lo lee gente muy jovencita, ¿no? Pues es que da un poco más más vulnerable, ¿no? Al consumo, porque al final, cuando eres más jovencito, eres más maleable, de alguna manera eres más influenciable porque quieres pertenecer al grupo, quieres estar en la onda. Entonces, cuando me escribe gente muy jovencita diciéndome que he dado charlas en algún instituto y me encanta porque digo, ojo, qué guay, ¿no? Que valoren esto, que quieran ver el mundo, ¿no? El otro día estuve, por ejemplo, el domingo estuve visitando tiendas de segunda mano con amigas. Me gusta mucho, ¿no? Darme vueltas por tiendas de segunda mano y demás. Y es que era genial porque no para de ver a chavales jovencitos y yo, qué bien, qué maravilla. Y además es que les veías disfrutando, ¿no? Viendo pues prendas de segunda mano, ¿no? Y dices, mira qué bien, o sea, no tienen ya otra concepción o quizá entienden, ¿no? Que ya no todo es bueno, bonito y barato, valorar las 3 Bs, sino que ya entran otros factores en la ecuación y los tienen en cuenta, ¿no? Entonces eso me enternece y bueno, pues me gusta. sí. Estamos viendo un gran cambio, estamos viviendo un gran cambio de conciencia, la verdad, porque yo creo que la gente joven está viniendo fuertecita, lo tiene Sí, bastante claro. Mm, y bueno, no te quiero entretener mucho más, no quiero hacerlo muy largo, te quiero hacer la última pregunta y ya nos despedimos, y es, ¿cuáles son los beneficios que tú sientes al comprar una prenda sostenible? Una prenda, un zapato, un complemento, lo que sea que tú consideras que es sostenible. Que, bueno, pues para empezar, hay un libro creo que se llama Ken Hondo o algo, Ken Honda, bueno, lo tengo en el despachito, que habla de dinero feliz, ¿no? Y al final, siendo por un lado bueno, que el dinero que yo estoy dando, ¿no? Va pues, para una persona que se ha tomado las molestias de vivir de una manera más holística con el mundo en el que vive, ¿no? Es decir, no ha pensado a corto plazo en su bolsillo y su beneficio, buscando a lo mejor un proveedor que se lo haga barato, sino que estoy apoyando a una emprendedora, a una marca, que de alguna manera quiere crear o quiere proyectar un mundo mejor, ¿no? Entonces, eso me hace sentir bien. Entonces, me da igual pagar más, prefiero comprar menos, pagar un poquito más y que esté. Entonces, eso ya me hace a mí feliz, ¿no? Y luego, pues, me gusta mucho también pensar que se ha hecho con el saber hacer, pues de alguna manera cuando compro algo en España, ¿no? Y además un país donde tenemos tanta cultura zapatera, porque tenemos un gran entramado empresarial en cuanto al tema del calzado, ¿no? Y tanta tradición, dices, bueno, es que son manos que saben hacer el trabajo desde hace generaciones, ¿no? Entonces me parece que estoy también como llevando conocimiento encima, de alguna manera, ¿no? Y eso lo valoro. Pero bueno, yo sobre todo me siento satisfecha, porque creo que es un dinero bien invertido, que digamos, de alguna manera es una forma de favorecer un modelo, ¿no? De negocio y de consumo en el que va acorde conmigo. Y sobre todo que sí, que creo que es algo que está hecho con cariño. Entonces, dinero que va bien, dinero que vuelve bien, ¿no? Es decir, yo compro un buen producto y doy el dinero con gusto, entonces pues me siento satisfecha, esa es la palabra, ¿no? Me siento bien. Y sobre todo que estas marcas que trabajáis con tanto cariño y que hacéis productos tan especiales, eh, son marcas con personalidad, y eso también me gusta, ¿no? Al final no voy seriada, no voy como va vestido todo el mundo, llevo algo con identidad, con personalidad, atemporal, bien confeccionado. Entonces, me gusta porque igual que yo destino mucho tiempo trabajando, también me gusta, para ganarme mi salario, también me gusta rodearme de personas, pero rodearme también de objetos que me aporten a mí, que me sumen a mí. Es decir, no trabajo para luego comprar unos zapatos que me duren 4 días, me da frustración. Trabajo por si yo invierto y me compro algo, me gusta que esté a mi nivel. Entonces yo busco aliados. Entonces digo, bien, he invertido bien, he comprado a gusto
he invertido en algo que me va a responder a las expectativas que yo tengo y que está a la altura de una persona que tiene un tipo de mentalidad crítica y es exigente, ¿no? Entonces, lo veo como, son muchos factores, ¿no?, que te he mencionado, pero lo veo como con plenitud y con satisfacción, ¿no? No es un gasto que diga, uff, o esa mentalidad nos pasa, a mí me pasa al principio cuando haces un cambio, ¿no? Y dejas de comprar ropa barata y de repente porque, empiezas a comprar ropa a un precio justo, se puede decir, ¿no? Entonces es como que crees que ese margen, ¿no?, de diferencia de precios como caray, qué caro, ¿no? Claro. Hasta que entiendes que detrás hay otras cosas. Entonces esas cosas son las que yo hoy por hoy valoro, ¿no? Sí, 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 pues me encanta, redondo, súper redondo. Yo estoy súper de acuerdo contigo, ya lo sabes, me parece súper guay. Voy a añadir una cosa que me ha venido mientras hablabas, que dice que es de la cosmovisión de tolteca, de los chamanes americanos y tal, que ellos dicen que dar y recibir es lo mismo. Y que es igual dar que recibir. Y es que lo que estamos sembrando lo estamos recogiendo con lo que compramos. Totalmente. Estamos creando, estamos dando y creando el mundo que queremos ver. Pero bueno, hay muchísimos matices. Para terminar, quiero recomendar el libro de Laura, se llama Armario Sostenible, de Laura Opazo, de la editorial Zenith Green, que es Eso Planeta. es. Y yo he leído muchísimos libros de moda sostenible, de moda y de moda sostenible, mucho, bueno, yo creo que todos los que hay o casi todos, y me parece el más completo, es el que más me ha gustado, porque Ay, por redondo, por asequible los conceptos, porque toca todo, por cercanía, o sea, que lo recomiendo mucho. Ya hace tiempo que tenía ganas de entrevistarte para jo, Laura, comentarlo, gracias. Me voy a porque emocionar, ¿eh? está Es que, ¿sabes muy... qué pasa? He escrito el libro que a mí me hubiese gustado encontrarme. Cuando yo estaba buscando esa información, yo encontraba información genial, pero la encontraba como desmembrada, ¿no? O Sí, como libros para profesionales. Y era como, no, yo no quiero que el libro vaya para un efectivamente, diseñador, que lo sí. puede leer un diseñador o alguien que esté estudiando diseño y esté en la época incipiente. Yo creo que mi libro sea pues para una persona de a pie, ¿no? Que no tenga a lo mejor nada que ver con la moda, pero como ciudadano le interese, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues te agradezco, ¿no?, esta visión porque, pues bueno, entonces he cumplido el objetivo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos por ahí en las redes. Muchas gracias, Laura. Un abrazo enorme y enhorabuena por Slowworks, que es una marca con muchísimo duende y que, bueno, seguro que va a tener una larguísima vida y que le va a ir fenomenal, porque haces un grandísimo trabajo. Ay, gracias. Ojalá que sí. Gracias.